Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, ya que es una duda que muchos me estáis preguntando, os voy a responder a la pregunta de cómo saber si estamos dando la cantidad adecuada de pigmento a los canarios. Sin más, empezamos. La pigmentación de los canarios, tanto de los canarios rojos como de los canarios amarillos, es un tema con el que hay que tener mucho cuidado y sobre todo es importante estar seguros de qué cantidad de pigmento hay que aportarle a los pájaros para conseguir la pigmentación deseada. Pues bien, ¿qué ocurre si damos a los canarios más pigmento del adecuado? En este caso, si le aportamos continuamente a nuestros canarios una mayor cantidad de pigmento, a medio y largo plazo estaríamos provocando problemas en su organismo, ya que este tipo de pigmentos pueden llegar a ser tóxicos en grandes cantidades. Además, utilizar pigmentantes en exceso podría provocar problemas de infertilidad en los canarios, lo que se traduciría en un aumento del número de huevos claros en la cría. También podría provocar que las crías no crezcan y que no se desarrollen correctamente, y además podría producir trastornos renales y digestivos y otro tipo de problemas en su organismo, e incluso en casos extremos podría llegar a provocar la muerte de los canarios. Por otro lado, ni que decir tiene que el pigmento de los canarios no es algo muy económico que digamos, y por lo tanto, si le aportamos una dosis mayor a la que realmente necesitan los pájaros, no solo le estaremos provocando problemas en su organismo, como acabamos de comentar, sino que además estaremos tirando el producto porque gran parte lo eliminarán a través de sus heces. Por lo tanto, la idea que tenemos que tener clara es que por darle más cantidad de pigmento a los canarios no van a ser más bonitos, no van a tener un mayor brillo en la pluma y una mayor intensidad de color, sino que ocurrirá justo todo lo contrario. Si le damos más pigmento de lo que se aconseja, aparte de poder dañar su organismo, los canarios alcanzarían colores normalmente más oscuros, llegando a ser de un color casi violeta en el caso de canarios de factor rojo y de un color ligeramente dorado o anaranjado en el caso de canarios de factor amarillo, lo que es penalizable en los concursos. ¿Y cómo podemos saber si le estamos dando más cantidad de pigmento del necesario? Pues por ejemplo, en el caso de los canarios de factor rojo, algunos síntomas que nos indican o que nos pueden ayudar a saber si nos estamos pasando con la cantidad de pigmento son el color rojo de las heces y la aparición de un color rojo oscuro, incluso violáceo en el plumaje, debido a un exceso de pigmentante que su organismo no es capaz de asimilar correctamente en un periodo tan corto de tiempo. Por lo tanto, si notamos que cuando estamos pigmentando a los canarios las heces son demasiado rojas o que incluso le empiezan a aparecer pequeñas manchas de color marrón violáceo en el plumaje, es una señal indiscutible de que estamos dando una mayor cantidad de pigmento de la adecuada y que es necesario que ajustemos la dosis cuanto antes. Lo ideal es que sigamos las indicaciones del envase del producto y a poder ser que lo consultemos con criadores profesionales o con veterinarios especialistas en aves para que nos puedan ofrecer un mayor asesoramiento sobre qué tipo de pigmentante utilizar y qué cantidad, sobre todo si somos principiantes o es la primera vez que vamos a pigmentar canarios. Pero a modo de resumen para que sirva de guía, durante la pigmentación de los canarios, las heces deben estar ligeramente coloreadas, de color rojo o amarillo, dependiendo de la gama de la que se trate, ya que evidentemente los pájaros van a ingerir en su alimentación una pequeña cantidad de pigmento, y por ello, si observamos las heces, pues vamos a ver que están ligeramente coloreadas, pero nunca deben tener un color rojo o amarillo oscuro e intenso, e inmediatamente, si notamos que esto ocurre, lo mejor sería dejar de suministrar el pigmento durante unos días, para evitar producir problemas digestivos y renales en su organismo, y por supuesto, ajustar y disminuir la dosis posteriormente. Por último, si te interesa saber qué cantidad de pigmento darle a tus canarios, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, voy a dejar un vídeo en el que explicaba cómo calcular la cantidad idónea de pigmento o qué cantidad de pigmentante dar a los canarios, así que si te interesa el tema, hazle clic a la tarjetita que aparece por aquí arriba. Si el vídeo te ha gustado, compártelo con tus compañeros por redes sociales para que también les pueda servir. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón, para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre los canarios y como siempre, te espero en el próximo vídeo.